Hola chicos, literatura 72. Interesantísimo el romanticismo, ¿cómo no? Vamos a ver ahora las actitudes románticas. 1. El culto al yo. Culto al yo. Uno de los rasgos principales del romanticismo reside en el espíritu individualista. Si el siglo XVIII anterior representa el respeto a la norma, no digas lo que te preocupa a ti, lo que sientes tú, sino lo que siente lo universal, aquí, el péndulo. Adoración por el yo. Pues el romanticismo equivale a la violenta, es decir, no tranquila, no, violenta exaltación de la propia personalidad, al margen de toda traba y todo precepto. Ni trabas ni preceptos. Yo. Lo que salga de mí. Lo que yo desee. Lo que yo sienta. Pero es que hay que no. Solamente lo que yo quiera. Otra. El ansia de libertad. Ansia de libertad. El ansia de libertad. El absolutismo no era precisamente el que daba vía libre a la libertad. Pero es que luego vino Napoleón, que precisamente insistió en poner cotas a la libertad, aunque él propusiera que era liberal. Pero la verdad era que iba sojuzgando, dominando a las distintas naciones. Y por eso se dio esa reacción contra lo napoleónico. El ansia de libertad. El individualismo del hombre romántico origina una ansia de libertad que se refleja en todas las manifestaciones de su época. Se manifiesta en la política. Los románticos liberales proclaman, en efecto, basándose en los postulados precisamente de la Revolución Francesa, la libertad del ciudadano, libertad del ciudadano, para manifestar sus puntos de vista, libertad. Para manifestar su opinión, sus puntos de vista y su participación en la política nacional. Él tenía que influir, ya no solo las élites de nobles o de capitanes, no, el ciudadano tiene también que incidir, porque es libre. La moral. También la moral romántica olvida las normas tradicionales e instaura. Olvida el derecho canónico, el Concilio de Trento y todas las directrices, tanto protestantes como calvinistas, como católicas y como anglicanas. Instaura la pasión, la pasión. Yo siento esto. Oye, pero es que es contrario. No hay normas. Mi pasión me dice esto. Y el instinto. La pasión y el instinto como única norma, ley de vida. Ya no son ni la religión, ni la razón. Religión fuera, razón fuera. No. Mi pasión y mi instinto. La naturaleza libre y el impulso espontáneo. Lo que deseo ahora, en este momento. De ahí la figura del salvaje. O el prestigio que irradian los tipos como Macías y como el Don Juan. Tercero, los sentimientos. Sentimientos. Política, moral, sentimientos. Lo típico del momento será
la pérdida de la armoniosa serenidad, y mansedumbre y placidez, incluso de la colorista estética del rococó. No. Serenidad nada. Al mundo hemos venido a dar guerra, a por ella. El típico del momento será la pérdida de la armoniosa serenidad de ánimo que postula el clasicismo. Entonces se abandonan sin freno alguno, el hombre, a las más violentas emociones. Entusiasmo a las más violentas emociones. Entusiasmo. Desesperación. Melancolía. Hoy habrían dicho algunos la depresión. Otra. Además del culto al yo y el ansia de libertad, está la angustia metafísica. Angustia metafísica. Perdón. La vida, el alma, el destino, dónde vamos, de dónde venimos. Un sentimiento de angustia. El romántico, claro, ha perdido la confianza en la razón, que es la que elabora la filosofía y nos dice nuestro destino, nuestro tal. Pero la razón, para él, ya no existe. Todo el tramado hecho por la razón, en la filosofía tradicional, aristotélica y tomista, se derrumba. Siente la vida entonces como un problema insoluble. ¿Qué es la vida? Es la vida. La vida es un problema. Y además, sin solución. No hay ecuaciones que nos resuelvan ese problema. Su instinto personal le denuncia la existencia de fuerzas sobrenaturales. El determinismo. Don Álvaro, la fuerza del sino. También conecta con algunos de los temas del Siglo de Oro. Condenado por desconfiado. Fuerzas sobrenaturales que escapan a todo conocimiento racional. Que la razón no llega hasta ahí. Que hay unas fuerzas sobrenaturales que no podemos con ellas. No las entendemos. Y entonces una invencible angustia se apodera de él. Se sabe víctima, soy víctima de mi destino. De un destino ciego, que no tiene lógica, e increpa, se rebela contra la naturaleza que contempla impasible su dolor. Ahí están. Los árboles siguen creciendo, las fuerzas naturales siguen actuando. ¿Pero yo qué? Me rebelo contra la impasibilidad y el desinterés de esa naturaleza por mi problema personal. Insatisfecho ante la imposibilidad de alcanzar un más allá indefinible al que le empujan vagos anhelos. ¡Ay! Quisiera un más allá que me redima. Claro, llega a veces a la desesperación. La idea de infinito, desconocida para el clásico, presidirá su vida. El infinito, el más allá. Otra, el espíritu idealista. Precisamente el romanticismo había tenido dos grandes motores sociales. Uno, la invasión napoleónica, ir contra ella, que ya hemos visto en qué se concreta. Otro, el capitalismo materialista de la incipiente
primera revolución industrial, que impone la materia, las cosas, el consumo, el hombre para la fábrica, el hombre para la producción, no se resigna. Él quiere ser más que una pieza de una fábrica, más que una pieza de consumir. Y ahí viene también el idealismo, en contra de ese materialismo que propugna la fabricación, reacciona con el idealismo. Ese vago aspirar hacia un mundo superior cristaliza a menudo en unos ideales concretos. La humanidad, la patria, la mujer. Ideales concretos. La humanidad, la patria y la mujer. 3 ideales, algunos sacados como la humanidad y la filantropía, sacada precisamente del enciclopedismo. La patria, que ya en nuestro país, Jovellanos y Feijóo habían puesto muchas piedras para edificar ese muro de la patria. Y el sentimiento también, pues, de un Quevedo. Vuelve aquí a ser cogido como ideal en el romanticismo. La mujer, como elemento ya no solo estético, sino de salvavidas. Doña Irene, de Don Juan y la Margarita de El Fausto. La mujer como entelequia sobrenatural que puede salvar al hombre. Ya sé que sí, que diréis las chicas. Sí, nosotras siempre de comparsa. Nosotras para el hombre, con el hombre y hacia el hombre. Bueno, hijas, eran los tiempos. Pero luego también tendréis y tendremos toda la satisfacción de ver mujeres integradas en este movimiento, como Rosalía, y más adelante, también con un espíritu así, a Pardo Bazán. Sigo. Junto a ellos, junto a estos intereses, manifiéstase también a veces un vago anhelo, es decir, por algún lado hay también un anhelo religioso, de religiosidad, que contrasta con el racionalismo y anticlericalismo del enciclopedismo y del siglo de las luces. Es decir, vuelta un poquito también a lo religioso. Otra, el choque con la realidad. A ver, ¿dónde lo pongo? Vamos a ver el sitio ahí. Estamos con las actitudes, actitudes románticas. Está muy bien ser idealista. Está muy bien tener ansias espirituales de todo tipo que eleven al espíritu humano. Pero hay una realidad. Todos los días te levantas. Necesitas ropa, necesitas alimento. Comes. Sales. Pisas la calle. Pisas la arena. Vas a lo real. Y cuando tu cabeza está deseando tal, sientes la realidad como una tenaza, como una cadena, que choca, que no te deja levantarte, que no te deja desplegar las alas. Ese es el choque con la realidad. Choque con la realidad que experimenta el idealismo romántico. El vago aspirar hacia un mundo superior cristaliza a menudo... Esta exaltación idealista origina consecuencias decisivas. El romántico
se encuentra con que la realidad no responde a sus ilusiones. No hay tanto color de rosa, más bien ninguno, como me gustaría a mí. Y con el choque sobreviene el desengaño, la depresión. Sobreviene el desengaño. Muy romántico. El mundo que le rodea le parece prosaico, le parece gris y falto de serenidad, porque es lo que el romántico no tiene. Para encajar serenamente este contraste, pues, ¿qué vía toma? ¿Qué salida toma? Porque el de serenidad y racionalizar el tema, nada. Eso en un romántico imposible. Pues entonces, se rebela contra él, es decir, lo ataca, ataca al ambiente, al entorno, o huye. Es decir, o lucha contra ese ambiente o huye de él. Esas son las dos lógicas reacciones. Tal huida se lleva a efecto en muchos casos. Es decir, que se marcha. Byron marcha en Inglaterra, se va a luchar contra los turcos a Grecia. Cuando esto no es posible, la imaginación se escapa con la imaginación. Se encarga de forjar mundos de ensueños en los que la mente del romántico se instala, vive en su mundo, abstraído. La Edad Media caballeresca para los del ala conservadora, los países orientales llenos de las 1001 noches, de misterio y de brillo. Dice, pero a veces ni siquiera esto les satisface, les llena. Y entonces la única solución posible es el suicidio. Entre los primeros románticos ya tenemos algún suicidado y entre nosotros, pues, nuestro amigo Larra. En fin, la técnica literaria. Técnica literaria. El romanticismo. ¿Qué técnicas literarias coge? ¿Va a seguir con las neoclásicas? Jamás. Por Dios. Ya hemos dicho que ya no solo del romántico, sino de cualquier periodo, es prioritario el rechazo de lo inmediatamente anterior. Y con los románticos por partida doble, por su énfasis y por su coraje. La técnica literaria se basa, primero, la libertad de inspiración. No me digas los temas que tengo que tratar, no me digas que tengo que hablar de lo que a la gente le modela, o sea, de didáctica, nada. De costumbrismo, nada. De hacer mejor a la gente, nada. Que cada uno sea como quiera. Es decir, tengo libertad de inspiración. Libertad de inspiración. El agudo individualismo del hombre romántico da lugar a que las viejas reglas sean consideradas como trabas sin sentido, que convierten el arte en un puro mecanismo. Es decir, habían hecho del literato un ser encasillado, metido en molde. Incluso habían logrado que se supeditase a esas normas, para ser un profesional de la literatura. O sea, como hay escribientes, como hay herreros, como hay administrativos o como hay guerreros, pues hay literatos. O sea, con la misma
frialdad. Si tú te sujetas a estas normas, serás literato y serás tenido por literato. Aquí nada de eso. Se proclama la libertad literaria con juvenil entusiasmo. Fuera normas. El concepto del genio es un genio. Y el genio no tiene normas. El genio sale por sí mismo, con su fuerza, con su originalidad. El genio está en la mente de todos. El arte se enfoca ahora hacia la expresión de lo particular, de lo mío, de lo propio, de lo que no es de nadie más, de lo irregular, es decir, fuera reglas, irregular, nada de reglas, de lo que escapa a la norma racional. Si el neoclasicismo se había propuesto expresar lo universal o genérico, la época romántica preferirá destacar lo específico, la nota pintoresca y única, que no tenga nadie más. Más que lo común, interesará lo excepcional, la excepción, que se sale de la regla. Los modelos. Modelo. Los nuevos gustos hacían imposible seguir considerando a los clásicos, Horacio, Virgilio, tal, Anacreonte, como modelos insustituibles. Se opina que cada época ha de tener una literatura. Es decir, no quieras reproducir lo que ya se hizo hace siglos. No. Cada época ha de tener su literatura. Ellos, los romanos y los griegos, tuvieron la suya. No tenemos por qué repetirla nosotros. Hagamos la nuestra. Y por consiguiente, unos modelos propios. De esta forma, se quiebra la línea clasicista. Aunque el desdén por lo clásico no se dirige, es decir, ese rechazo por lo clásico, no se dirige tanto a Grecia, Roma, cuanto al neoclasicismo francés. Este es el que atrae las iras. A esta la respetan, ya hemos visto Goethe en su última etapa, hasta la venera. Pero, vamos, el romanticismo en general contra el clasicismo, pero no el griego-romano, sino el que Francia había resucitado. Los primeros años del 19 registran, los primeros años del 19 registran precisamente un entusiasmo por el mundo helénico. Los primeros del 19. O sea, en contra del neoclasicismo francés, pero en los primeros años incluso será esto, una admiración por lo greco-romano, del que son ejemplo Goethe, Byron y tantos otros. De todas formas, las lecturas preferidas serán otras. No van a ser ya las epopeyas de Homero, Horacio, Virgilio, todos estos, no. Las lecturas se van a dirigir ahora hacia la Edad Media. Interesan el poeta Ossian, de los nórdicos, legendario poeta céltico de la Edad Media. Dante, del pre-renacimiento. El romancero español, todas las gestas y todo aquello. Las baladas germánicas de la literatura medieval germánica. Y del teatro, pues ya se van a unos modelos más próximos a ellos. Los de los siglos de oro. Shakespeare, Lope, Calderón vuelven a ser resucitados. Entre los más modernos, es decir, todos estos entre los más modernos, ya se fijan directamente en sus padres del romanticismo, que son Goethe, Byron y Heine. Y esos en la poesía. Víctor Hugo y Dumas en el teatro. Y Walter Scott
¿eh? El escritor romántico de tantas novelas, juntamente con Robert Louis Stevenson, que han jalonado nuestra infancia y nuestra adolescencia. La flecha rota, Ivanhoe y bueno, y muchísimas más, ¿eh? de ese corte, de novela histórica romántica, donde se ensalza al hombre libre, al hombre valiente, al hombre capaz de darlo todo por el amor. Los temas, es decir, ya no la técnica literaria, sino los temas. A ver cuáles son esos temas románticos. La oscuridad, las ruinas del monasterio, el miserere. Bueno, los temas son temas. Mira, el primer tema es la propia intimidad del poeta. Fíjate. O sea, me propongo de tema yo, mi intimidad. ¿Vale? La literatura romántica ofrece como tema capital la personalidad del autor. A menudo el poeta se ofrece a sí mismo como espectáculo. ¿Queréis ver algo bonito? ¿Queréis ver algo interesante? ¿Queréis ver algo que convulsiona? Aquí estoy yo. Os voy a decir qué me pasa, cómo soy yo. Exhibiendo sus sentimientos. Cuidadosamente ocultados antes, por los escritores neoclásicos. Acordaros. Al que expresaba sus sentimientos decían que era un afeminado, que en aquella época era mortal. Toda la literatura adquiere así un fuerte matiz subjetivo. El subjetivismo. Claro. Yo, mírame a mí, así soy. Otra. El descubrimiento del paisaje. De ser cantado en el primer clasicismo con las églogas de Garcilaso y compañía, se fijan otra vez el paisaje como tema fundamental. Esa naturaleza. La visión entusiástica del paisaje rústico, campestre. El paisaje, especialmente del rústico, del campestre, llega a su auge con el romanticismo. Es el suyo un paisaje que se adapta perfectamente a los agitados sentimientos y que se reduce, en el fondo, a una proyección de esta. Es decir, mis sentimientos se expresan en ese paisaje. Tormenta. Oscuridad. Abigarramiento y misterio. Por eso preferirán el paisaje nocturno, la luna, el ambiente sepulcral, las ruinas, altas cumbres, el mar tempestuoso, la selva cerrada e impracticable, naturaleza y paisaje romántico. Anotemos también la frecuencia de un anhelo místico ante la naturaleza. La mística de lo natural. Lo natural ya no es materia, solo, es mística también, ante la cual el romántico gusta de considerarse inmerso. Yo soy una pieza de esa naturaleza mística. Me fundo con ella, como si fuera un vago panteísmo. Todos somos lo mismo, materia y espíritu.
y también Dios. Es decir, Dios, materia, espíritu, todos somos la misma cosa. El hecho de que el paisaje deje de ser un mero telón de fondo para cobrar interés en sí mismo. Otro. Motivos exóticos. No busques lo de hoy, el mercado, no, lo exótico, lo lejano, que automáticamente se nos imagina perfecto, maravilloso, colorido. El poeta siente tan vivamente su personalidad que acaba chocando con lo que le rodea. No quiere lo que le rodea para sacarlo en la literatura. De ahí su insatisfacción, su tendencia a la huida. Esta evasión de su imaginación le lleva a lo lejano en el espacio, geográficamente los países más alejados de ellos, y en el tiempo. Claro, lo futuro no había entrado todavía en el escenario literario, entonces vuelven al pasado, alejado en el tiempo, el pasado. Los países que mayor sugestión ejercen sobre la imaginación son los orientales y los nórdicos. De Oriente interesa el colorido brillante, la pompa fastuosa. De los países nórdicos, célticos y germánicos, su brumoso, la bruma, y nostálgico paisaje de las nieblas, de Escocia, del mar Báltico, de los países del norte, sus misteriosas selvas y sus leyendas mitológicas. La vuelta a la Edad Media, hemos dicho, al pasado, típica del romanticismo conservador, es decir, sobre todo el romanticismo de corte conservador, tiene como causas, pues les viene como anillo al dedo, los estudios eruditos que habían hecho los hombres cultos del neoclasicismo, que como no les dejaban expresarse en lo literario, echaron su energía en la investigación y les dejaron unos estudios eruditos sobre la Edad Media y sobre todo los siglos pasados muy buenos, que sirven de base a los románticos para llevar ahí sus fantasías. Entonces los estudios sobre todo de Feijoo, de Jovellanos, etcétera, les vienen fabuloso en España y en el extranjero. La exaltación de las tradiciones vernáculas. No, es que esto es lo nuestro. La valoración del cristianismo frente al paganismo clásico. Roma, paganos, Grecia, paganos, medievo, cristiano. Pues vuelven ahí. La valoración del cristianismo frente al paganismo anterior. El periodo medieval se ve ahora como una época de ensueño, que no es la nuestra. Nosotros en el periódico, en el medievo, todavía en estos momentos priva un poquito del ocultismo, de la imposición, de los abusos de la nobleza sobre la gleba. O sea, tenemos un poco despectivo el medievo. Solamente se salva por la faceta artística, por el arte gótico y románico, que sí, que lo valoramos. Pero en todos los demás aspectos sociales, yo diría que el medievo hoy está en baja. Pues en el romanticismo no. En alza el medievo. Dice, el periodo medieval se verá una época poblada por caballeros andantes, trovadores enamorados y monjes de virtudes heroicas. Esta evocación de los siglos del medievo, de los siglos medios, lleva a valorar el arte, la arquitectura gótica, así como los metros y las formas de versificar de aquella época, los temas y las leyendas de aquel periodo, en especial los de tipo maravilloso cristiano, los milagros, la maravilla,
lo fantástico, el poder de lo sobrenatural que redimía la vida y el hastío de la gente vulgar. Otra, exaltación de lo nacional, nacionalismo, y de lo popular. Exaltación de lo nacional y popular. El romántico afirma su yo y con él cuanto constituye su ambiente. Por eso el siglo XIX es la época en que lo nacional, incluso lo regional, adquiere una formidable importancia. España, Inglaterra, Alemania, la misma Francia, buscan en su tradición los elementos básicos para elaborar su identidad cultural, mientras surgen una serie de nuevas literaturas que en algunos casos reanudan una línea que se había interrumpido y había tenido varios siglos sin producir, se reanuda, como es el caso de las literaturas provenzales, de Provenza, de Cataluña, de Galicia, de Irlanda, que habían sido interrumpidas durante estos siglos. La exaltación de lo nacional da origen a otro fenómeno: la importancia al pueblo. El pueblo como base, como cofre de esas tradiciones, como sustentador de todas las tradiciones, el pueblo. De esta suerte, lo popular y lo folclórico adquieren un gran prestigio, dando origen al género costumbrista. Pero no creas que el romanticismo es que se dieron sus obras y el pueblo las leía. No, el pueblo no las leía. Todavía ese grado de difusión de la cultura para las clases inferiores del pueblo raso no había llegado. Sí, el romanticismo logró bajar un grado hacia abajo, hacia el comerciante, hacia el artesano rico, pero llegar a las bases del pueblo, no. Cosa que en el medievo sí. En el medievo la literatura llegaba al pueblo mediante los trovadores y juglares. Aquí todavía no. Y luego las grandes, y con esto ya acabo este vídeo, las grandes preocupaciones filosóficas, y políticas. Filosóficas y políticas. Preocupaciones filosóficas y políticas. La inquietud espiritual del momento hace aflorar los grandes temas metafísicos desdeñados por el racionalismo del siglo XVIII. En el racionalismo habían desterrado a Dios, pues Dios vuelve ahora. Habían desterrado al alma, pues el alma vuelve ahora. Es decir, de todo aquello que se habló mal, a mí me toca ahora hablar bien, aun cuando solo sea por contestatismo. El sentido de la vida y de la muerte. El sentido de la vida y de la muerte. La escatología. La idea del destino, por ejemplo, llegará también a constituir, como en el teatro griego, como en las tragedias griegas, el eje de numerosos dramas. Junto a estos grandes temas hallamos una serie de graves preocupaciones políticas o sociales, es así, heredadas de la filantropía enciclopedista, como hemos dicho antes, el humanitarismo, que son sociales, estas serán filosóficas y estas sociales o políticas. El bienestar del pueblo, de la sociedad, hay que tender al progreso. Acuérdate de toda la actividad en este sentido de Jovellanos, que ya en eso era prerromántico. Los derechos del pueblo empieza a ser
considerado como el auténtico dueño de la soberanía nacional. Sí, el poder vendría de Dios, pero no mediante el rey, directamente al pueblo. La idea del progreso, y en esto, pues claro, estamos hablando seguramente del romanticismo reformista, el porvenir de la patria, tener un sentido de la unidad histórica patria con un destino. ¿Dónde vamos? En fin, queda todavía otros aspectos, como el estilo. Pero lo dejamos para el siguiente vídeo. Hasta ahora.